Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Leamos en la palabra del Señor. Así dice el Señor, hermanos y amigos, atentos por favor sus corazones. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta tarde. Y vamos a orar, ¿sí? Vayamos delante del Señor, vamos a orar. Vamos a clamar por este tiempo y sobre todo vamos a pedir que el bendito Señor sea guiándonos, ¿sí? Vamos a orar. Oh amado Señor, oh Dios bendito, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de comunión, este hermoso tiempo, Señor, que tú has dispuesto para que dos iglesias, dos cuerpos tuyos, Señor, que se reúnen en diferentes lugares, pero que predican el Evangelio de Cristo, estén en esta tarde. Gracias por traernos con bien, Señor. Te rogamos, en primer lugar, en esta tarde, que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, habilitándonos a crecer en comunión. Que al terminar, tal vez estas primeras lecturas, Señor, podamos tener comunión entre nosotros. Podamos comunicarnos los unos con los otros de las dos diferentes congregaciones. Haznos notar, Señor, que tú tienes hijos. Haznos notar, Señor, que tu iglesia sigue expandiéndose según tu promesa. Y permítenos morar, Señor, como dice tu santa palabra, morar con todo amor, Señor. Permítenos compartir este tiempo con nuestros hermanos, disfrutar, gozar, Señor, de este momento. Y sobre todo, Padre, que podamos sustentarnos y sujetarnos en tu santa palabra. Gracias por esta tarde, gracias por esta hermosa oportunidad que una vez más nos traes a poder compartir tu santa palabra. Bendícela, por favor, y sé tú glorificado en esta tarde. Por los méritos de Cristo oramos, Señor. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra primera lectura, se podría decir así, o estudio, ¿sí?, de la tarde. Bueno, hemos comenzado agradeciendo al Señor por este tiempo en el cual estamos acá, y el propósito principal por el cual estamos acá es que deseamos de corazón realmente poder compartir el Evangelio con ustedes. Tal vez muchos de ustedes se han escuchado muchas veces y pueden decir, bueno, ya está interesante, ¿no?, el Evangelio una vez más, pero saben, amados hermanos y amigos, el Evangelio es vida. Y decir que el Evangelio es vida, ¿sí?, es decir, que está vivo, que todo el tiempo que nosotros vayamos a escucharlo y vayamos a repasarlo, ¿sí?, vamos a alimentarnos más de esa vida, la cual fluye
desde Cristo mismo. Bien, ahora voy a hablarles brevemente, ¿sí? Brevemente, por qué se ha determinado o hemos quedado con nuestros amados hermanos Franco y Andrés en esta tarde hablar acerca del cuádruple estado del hombre. Bien, en primer lugar tenemos que entender, ¿sí?, que el ser humano en la actualidad, la mente del ser humano está completamente distorsionada, ¿no? Es afectada por la cultura, es afectada por la televisión, las redes sociales, incluso las ideologías que están entrando, ¿no es cierto? Vemos cada cosa, escuchamos cada cosa en las noticias, en el internet, en todo ello, ¿sí? Y todo esto viene ¿de dónde? Viene de un enfoque, y acuérdense de esta palabra, ¿sí? Quiero hacer una breve introducción, acuérdense de esta palabra. La mayoría, si no todas las personas, ¿sí?, tienen un enfoque del ser humano antropocéntrico. ¿Qué significa? Es una palabra bastante extraña, ¿no? ¿Qué significa antropocéntrico? Antropo es la palabra griega para hombre, ¿sí? Y céntrico, bueno, centro, ¿está bien? Entonces la mayoría de las personas allá afuera, y tal vez sea tu caso, piensas que se puede explicar, se puede definir, se puede hablar del propósito, incluso de la naturaleza de nosotros como seres humanos, desde la perspectiva que el mismo hombre da. Como que si el centro de todo fuera el hombre mismo. Eso es como muchos piensan, incluso tal vez puede ser que estés pensando así. Pero nosotros, amados hermanos y amigos, en esta tarde lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir, vamos a mostrar y vamos a enseñar la naturaleza del ser humano, no desde una visión antropocéntrica, ¿sí? Entonces voy a colocar brevemente esa palabra que acabo de escribirles, que sería la palabra que dije. No los escucho. ¿Qué les dije? Antropocéntrica. Nosotros no vamos a ver con esto, porque así yo estaría viniendo a darle lo que sería mi opinión, ¿no? Yo pienso que el hombre es así, yo pienso que el hombre es así. No, vamos a ver una postura que es mucho mejor, ¿sí? ¿Qué es la postura? ¿Qué dice? Teocéntrico, otra palabra un poco rara, pero lo vamos a explicar. Teo o teos es la palabra ¿para qué? Para Dios en griego, ¿sí? De ahí viene nuestra palabra incluso española, Dios, de teos. Hoy vamos a ver y vamos a explicar acerca del hombre, de nuestra naturaleza desde un punto de vista teocéntrico. O sea, cómo Dios, por medio de su palabra, nos dice qué es lo que somos y cómo somos. ¿Bien? Ok. Eso de manera introductoria. Y en la visión teocéntrica entra lo que mi amado hermano Franco nos dijo, ¿sí? El cuádruple estado del hombre. Es una palabra bastante extraña. Cuádruple. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Cuádruple. ¿A qué le suena? A cuatro, exacto, ¿no? Cuádruple, triple, doble, ¿no es cierto? Cuádruple es cuatro. Ahora bien, ¿de qué cuatro estamos hablando? Vamos a hablar de cuatro estados, es decir, por ejemplo, uno puede hablar acerca del tiempo, ¿sí? Voy a colocar esa ilustración. Hemos estado en verano, hemos estado en primavera, otoño y ahora estamos en invierno. Son estados diferentes, ¿sí? Pero estamos en el mismo mundo, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces de cuatro estados, como Dios nos presenta en su palabra. Vamos a hablar del primer estado, que es el estado de inocencia, ¿sí? Vamos a hablar luego del estado de pecado. Luego vamos a hablar del estado de gracia. Y finalmente vamos a ver el estado de gloria. Lejos de cómo las personas y el mundo ve al hombre, nosotros nos vamos a dedicar a ver este cuádruple estado. Y a mí me ha tocado explicar en esta tarde el primero. Y quiero hacerles una pregunta. ¿No han escuchado muchas veces a las personas, generalmente a los papás, hablar de sus hijos que son pequeñitos, se ven bastante amables, se ven bastante bonitos, tiernos, y dicen,
ay, mi hijo es inocente. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Sí? Bueno, ¿será que nos estamos refiriendo a eso? Vamos a ver eso en esta tarde. ¿Y qué es lo que presenta la Escritura en relación a eso? Bien, entonces vamos a comenzar. Mi lectura, de la cual me he encargado en esta tarde, se me ha encomendado, que es el estado de inocencia. Vamos a explicarlo desde las Escrituras, ¿sí? Porque estamos viendo una postura ¿qué dijimos? Teocéntrica. Muy bien. Comencemos rápidamente. Acompáñenme, por favor, al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés 7, 29. Bien, vamos a pedir a un hermano de la iglesia Gracia que pueda leer, por favor, ese pasaje de las Escrituras, ¿sí? Eclesiastés 7, 29. Vamos a pedir a nuestro hermano Cura, por favor, si puede leer Eclesiastés 7, 29 en voz alta. Y vamos a explicar desde este pasaje este primer estado. Eclesiastés 7, 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, ese es el pasaje en el cual vamos a meditar en esta tarde. Vamos a borrar nuestra pizarra y vamos a comenzar. A manera de ir repasando rápidamente, ¿quién ha escrito el libro de Eclesiastés? Estamos hablando del rey Salomón. Muy bien. Entonces vamos a ver, como les dije, el estado de inocencia, así se llama, y vamos a explicar qué significa inocencia en este contexto. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál era nuestro pasaje? Eclesiastés 7:29. Y lo vamos a copiar aquí. ¿Qué dice? He aquí solamente esto he hallado. ¿Qué ha hallado Salomón? Que Dios hizo al hombre, y nos vamos a detener ahí. ¿Sí? He aquí dice, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Bien, este pasaje que nos enseña rápidamente, que después de que Salomón ha vivido una vida, ¿ustedes han leído Eclesiastés alguna vez? ¿Sí? Los que han podido leer se van a dar cuenta y me van a dar la razón, pero los que no, les explico rapidito. El libro de Eclesiastés lo que va a hacer, Eclesiastés significa predicador para empezar, ¿sí? Y el libro de Eclesiastés lo que va a hacer es que va a presentar cómo es la realidad del hombre, ¿sí? Nos va a mostrar el rey Salomón mediante la experiencia, porque él mismo dice, no, yo he tenido, yo he hecho, yo he dado. Él se pone como una persona a la cual va a experimentar las cosas y a partir de ahí va a explicar las cosas, ¿sí? Después de haber evaluado por la experiencia en él mismo qué es el hombre en cuanto a su propósito, por ejemplo, él va a concluir en dos cosas. ¿Cuáles son? Que Dios hizo al hombre, uno, y en segundo lugar hizo al hombre ¿qué? Recto. Esas dos cosas vamos a explicar, ¿sí? Ahí corresponde el estado de inocencia, que Dios hizo al hombre en primer lugar, y en segundo lugar, ¿cómo lo hizo? Recto. ¿Qué significará recto? Vamos a ver eso en esta tarde. Bien, vayamos con el primero. Dice, Dios hizo al hombre recto. Ahora bien, lo primero que debemos preguntarnos, amigos y amados hermanos, Salomón dice Dios. Y aquí la pregunta es, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? Si en este momento les pregunto, ¿ustedes creen en Dios? Levantan la mano.
¿Sí? A ver, levantaremos la mano. ¿Quiénes creen en Dios en esta tarde? Vamos, vamos. ¿Quiénes creen en Dios? Perfecto. Todos pueden decir, yo creo en Dios. Excelente. El punto es este. ¿Será que yo estoy hablando del mismo Dios del cual tú crees? Ahí está la pregunta. Miren, voy a hacer como una breve ilustración. Estoy yo aquí hablando con una persona, ¿sí? Yo llego de un viaje y le digo, te cuento que el día de hoy he conocido Vinto. Qué bonito había sido Vinto. Y esta persona me responde, me dice, ah, sí, es muy bonito, sí, yo también he ido con mi familia. Qué lindo, sí, te cuento, pero hace mucho viento. Y el otro me responde, sí, sí, hace mucho viento, en invierno hace mucho viento en Vinto, pero igual es bonito. Y yo le continúo diciendo, sí, y te cuento que he visitado la metalurgia que está ahí. El otro me responde, ¿metalurgia? ¿Dónde? Tal vez me está hablando de un lugar donde sueldan, ¿no? En Vinto. Y digo, sí, justamente hay una fábrica grande ahí. Y yo le voy a preguntar, ¿estamos hablando de lo mismo? Y yo le digo, a ver, ¿de qué Vinto me estás hablando? Y él me responde, bueno, del que está de aquí a unos cuantos kilómetros. Y yo digo, no, yo te estoy hablando del que está fuera de Oruro. Pues resulta que hay dos Vintos, ¿no es cierto? Uno que está aquí y otro que está en Oruro. Con esta ilustración en esta tarde, ¿será que estamos hablando del mismo Dios? Vamos a descubrir rápidamente si es que realmente estamos hablando del mismo Dios. Y eso es importante, porque si no vamos a hablar del mismo Dios, pues nos vamos a imaginar otra cosa, lo que no es. Entonces, hablemos de este Dios creador, de este Dios que hizo al hombre. ¿Bien? Y vamos a hablar que del Dios que está hablando prácticamente el rey Salomón es un Dios trino. ¿Sí? ¿Qué significa que es un Dios trino? Es un Dios en tres personas. Uno en esencia, tres en persona. ¿Sí? Uno en esencia, la simplicidad de Dios. Es decir, que Él no tiene partes. No es como nosotros. No tiene partes. Es simple. ¿Sí? Pero en tres personas. ¿Y cuáles son las tres personas de la Trinidad? Ustedes conocen: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De qué nos está hablando Salomón? De un Dios trino, en primer lugar. En segundo lugar, Salomón se está refiriendo a un Dios, y aquí voy a anotar rápidamente tres atributos que solo le corresponden a Dios. ¿Sí? Y ahí vamos a ver si estamos hablando del mismo Dios. Este Dios que está hablando Salomón en este pasaje, es un Dios eterno. Tú ni yo no somos eternos. El Salmo 92, si quieren pueden buscar el Salmo, capítulo 90, versículo 2, dice la palabra del Señor: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Y escucha lo que dice al final: tú eres. No dice tú eras o tú serás. ¿Qué dice? Tú eres. Hermanos, el Dios que está hablando rápidamente Salomón aquí es un Dios eterno. Hermanos, hubo un tiempo donde todo lo que nuestros sentidos, ¿sí?, todo lo que tú te imagines, lo que puedes percibir y no percibir, no existió. ¿Sí? No existió. Pero Dios es. A ver, vamos a repasar rápidamente el libro del Éxodo. ¿Qué sucede, sí, cuando Moisés ve la zarza ardiente? Dice que lo llama el ángel del Señor desde ahí, ¿no? Es una teofanía, una manifestación de Dios para Moisés. ¿Qué sucede en ese momento? Yo soy. Ese es su nombre, le dice, ¿no? Yo soy el que soy. Soy. No era ni voy a ser, ¿sí?, sino soy. Si nos comparamos con eso nosotros, ¿somos eternos? No, tenemos un punto de nacimiento en la historia.
Oh, bien, Dios, de este Dios está hablando Salomón. Pero también de este Dios es un Dios inmutable. ¿Sí? Es un Dios inmutable. Mira, ¿tú eres la misma persona desde que has entrado a estas lecturas en esta tarde? No somos lo mismo. Ya hay células dentro de ti que tal vez ya no están y se están regenerando otras. Con mis hermanos, por ejemplo, con Franco, Andrés, Sergio, nos conocemos hace más de 10 años atrás. Ya no somos los mismos. Y hemos envejecido un poco, ¿no es cierto? Pero ¿saben? El Dios del cual está hablando Salomón es inmutable. Es decir, no cambia, no cambia. Escuchen este salmo que es precioso. Salmo capítulo 102, versículo 25 al 27. Escuchen. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero escuchen, versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ese es el Dios que está hablando Salomón. Y finalmente, este Dios es, y esto es bastante interesante, autosuficiente. ¿Qué significa esto? Esto va a sonar un poco fuerte, ¿sí? Pero escuchen bien. Dios no te necesita ni a ti ni a mí para existir. ¿Sí? No nos necesita, hermanos. Y saben, por eso el apóstol Pablo en Hechos 17, 24 al 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, y escuchen esto, como si necesitase de algo. En la mente de Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, porque la Escritura es inspirada por Dios, ¿de qué Dios está hablando? De un Dios trino, de un Dios eterno, un Dios inmutable y un Dios autosuficiente. Ahora te pregunto, ¿estamos hablando del mismo Dios en esta tarde? ¿Tienes en la mente ese Dios? Vamos a ver eso en la experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, a manera de aplicación, nosotros bajamos a Dios como si fuera alguien igual que nosotros. No, y eso no está bien, no es correcto. Salomón no está hablando de ese Dios. Este bendito Dios trino que es eterno, inmutable y autosuficiente. Ahora sí, es importante hablar de eso porque Salomón coloca ese fundamento. Que este Dios, ¿qué hizo este Dios? Hizo al hombre. Hablemos rápidamente, ahora sí pasemos a nuestro segundo punto, que este Dios trino, eterno, inmutable y autosuficiente, en primer lugar, ¿qué hace? Va a crear. Ahora, antes que hablemos del hombre rápidamente, veamos, ¿Dios ha creado directamente al hombre o qué es lo que ha hecho? O sea, Dios se ha dicho, hago al hombre, porque es el pasaje que hemos leído, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sin nada antes haber creado. No. Y esto es importante mencionar. Dios, ¿qué dice Génesis 1.1? A ver, ¿quién sabe de memoria? Es el primer versículo de la Biblia. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Amigos, y esto es algo hermoso. Cuando Dios crea, lo primero que Él crea son los cielos. Pero no lo que nuestros ojos ven, ni tampoco lo que el telescopio James Webb ahora puede ver, sino los cielos invisibles, donde Dios mora. Dios crea ese lugar con todos los seres invisibles. ¿Quiénes son los seres invisibles? ¿A quiénes no podemos ver? A los ángeles. El templo
Es lo primero que Él crea. Las cosas invisibles. ¿Alguno pensaba que el cielo era eterno tal vez en esta tarde? ¿Que Dios siempre está en el cielo? No, mis hermanos. Dios ha creado primero los lugares invisibles para Él sentarse en el trono de su templo. Luego, ¿qué crea Él? Lo que nuestros ojos ven. Y ahí tenemos justamente los días de la creación. Sí, los días de la creación. ¿Qué es lo que primero crea el Señor? La luz. Excelente. Segundo, ¿te acuerdan? Primero crea la luz y separa la luz de las tinieblas. Segundo, ¿qué sucede? ¿Qué crea el Señor? Separa las aguas de las aguas, es decir, lo que tenemos aguas aquí y el tema de las nubes y todo este aspecto que nosotros vemos. Tercero, ¿qué sucede? Separa las aguas de la tierra, de lo seco. ¿Sí? Cuarto, ¿qué sucede? Cuarto, ¿qué sucede? Las lumbreras. Y miren eso es algo muy interesante, porque el Señor primero crea ¿qué cosa? Los reinos y después crea los reinantes. Primero, dijimos ¿qué cosa es primero? La luz. Segundo, aguas. Esto es lo que separa, ¿no es cierto? Y tercero, la tierra, cuando separa las aguas de la tierra. Y miren, los reinantes, ¿qué va a creer al día cuarto? El sol, luna, etc. Quinto, miren cómo se contrapone. Las aves y animales del agua. El agua. Y el 6, en la tierra. ¿Qué es lo que crea primero? A los animales, a las bestias. Y después ¿a qué crea? Oh, ya. Aquí tenemos la primera aplicación, ¿no? Dios no ha creado al hombre en la nada, sino que Él ha ordenado. Dice la palabra del Señor, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué dice la Escritura? Que el hombre fue hecho ¿a qué? Imagen y semejanza. ¿Qué creen que significa esto? Les voy a decir lo que no significa. Que el hombre es igualito a Dios. ¿Sí? Que el hombre es un Dios pequeñito. No, eso no significa. Escuchen lo que significa. Esto significa que el hombre, ¿sí?, es una criatura que puede tener comunión con el Dios trino, eterno, inmutable y autosuficiente. El hombre es una criatura. ¿A qué significa la imagen y semejanza de Dios entonces? Que es una criatura que puede tener comunión con este Dios. Y esto es evidente. ¿Será que nuestros perritos tienen comunión con Dios? No. ¿Será que los animales, las ballenas que están en el mar, tienen comunión con Dios? No. ¿Cuál es la única criatura que puede tener comunión con Dios? El hombre. ¿Sí? Eso significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. Así fue creado el hombre. Y en este estado, como tenía, y ahí está la palabra clave para esta tarde, ¿sí?, para esta lectura: comunión. ¿Qué es comunión? ¿Qué significa comunión? ¿Alguien? Unidad. ¿Qué más? Relación. Muy bien. ¿Qué más?
unidad, relación, cercanía incluso, ¿no es cierto? Bien, y aquí vamos a ir entendiendo muchas cosas. El hombre, entonces, a ese estado se llama estado de inocencia, al estado donde el hombre, como criatura, tenía comunión directa con Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor se paseaba por medio del huerto. Tenía comunión con el hombre, porque el hombre había sido creado a imagen y semejanza. Ahora bien, ese estado, vamos a colocar aquí la palabra comunión porque es clave, el estado de inocencia tiene que ver con la comunión de Adán. Él es el primer ser creado, ¿no es cierto? Adán. Adán, mis queridos amigos y hermanos, significa hombre, pero también en algunas partes de la Escritura se utiliza como humanidad. Eso ya vamos a entender en las próximas lecturas. Pero también Adán significa rojo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque él fue formado del polvo. ¿Sí? Fue formado del polvo. Entonces el hombre es creado en este estado de inocencia. Este Dios trino, eterno, inmutable y autosuficiente crea todo de forma ordenada para después crear a lo más preciado para él, que es el hombre, y lo crea a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para tener comunión con él. Pero no se olviden, este Dios es autosuficiente. Todo lo que él va a obrar, todo lo que él va a crear, es por su mero beneplácito. ¿Qué significa eso? Porque él así lo ha querido. ¿Sí? Bien. Ahora bien, este estado de inocencia, ¿sí? Cuando nosotros decimos que el hombre es creado en inocencia, nos referimos a que el hombre tenía comunión con Dios. Y para tener comunión con Dios, Adán fue hecho, ¿qué dice? ¿Qué dijo Salomón? Creado recto. Recto significa sin pecado, sin mancha. ¿Sí? Así fue creado. Así fue creado. El Señor, ¿sí? El Señor cuando crea al hombre, lo hace de esa forma. Recto, sin pecado. Ahora bien, este hombre, ¿sí? Este hombre fue creado con voluntad propia. ¿Qué quiere decir eso? Que puede tomar decisiones. ¿Sí? Hay una palabra que se utiliza mucho, que es la palabra volitivo. Eso significa que tiene voluntad propia. Nosotros somos seres volitivos. Tomamos decisiones. Por ejemplo, iría para venir. Tal vez tenías que hacer otra cosa, pero has tomado la decisión de venir. Tienes una voluntad. Dios había creado así al hombre, que puede tomar, ¿sí? Tiene esa libertad natural. Así lo creó. Criaturas con voluntad propia. Y criaturas, y escuchen esto, criaturas que no están forzadas ni determinadas a hacer bien o el mal. O sea, el hombre no puede echarle la culpa a Dios. ¿Sí? Porque ¿cómo finaliza nuestro texto? Eclesiastés 7:29. ¿Qué dice? Pero, ¿quiénes? Pero ellos, dice, Dios hizo al hombre recto, pero ¿quiénes? Ellos buscaron muchas perversiones. Dios entonces al inicio, en el estado de inocencia, ¿cómo los creó? Con voluntad propia, pero esa voluntad propia, ¿sí? No ha sido, ¿sí? No es forzada ni determinada a hacer el bien o el mal. ¿Sí? No. Amigos, Adán, el primer hombre, voy a colocar aquí el nombre, ¿sí? El primer Adán tenía la libertad y la habilidad de desear o hacer lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Y saben por qué? Y aquí están estas tres palabras que quiero que se acuerden, y con esto vamos a ir finalizando y sobre todo después pasar a aplicar. Adán
fue creado en conocimiento, justicia y santidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, alguien que puede tener comunión directa con Él, alguien que es recto delante del Señor, alguien que es libre en su voluntad, ¿sí? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Que Él fue creado con estas tres cosas importantes que no deben olvidarse. Primero, ¿cuál es? Conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, amigos y hermanos, imprimió en el alma de Adán su ley, ¿sí? Aquello que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Adán ya lo tenía en su corazón. Él conocía eso. Adán hacía un buen uso del conocimiento que le fue dotado. Hacía un buen uso de eso mientras estuvo en el jardín del Edén. Mientras. Eso ya vamos a hablar en la próxima lectura. Y saben, este aspecto, podríamos decir también que Adán tenía un conocimiento exquisito de las obras de Dios. ¿Sí? Exquisito. ¿Qué quiere decir esto? Él dio los nombres a los animales, dice la Escritura. Él tenía ese conocimiento, él conocía a su creador, él sabía quién era ese creador. Pero miremos esto en esta tarde. Les he hecho una pregunta al inicio, ¿no es cierto? ¿Será que estamos hablando del mismo Dios? ¿Qué ha pasado con nosotros? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero luego, no solamente fue creado en conocimiento, sino también en justicia. ¿Qué significa eso? En justicia. Adán, mis amigos y hermanos, Adán reconocía la voluntad de su creador como su ley suprema. ¿Sí? Él sabía, Adán sabía y reconocía la voluntad de su creador como su ley suprema. Adán fue creado con toda facultad y el poder en su alma, ¿sí? Y en su cuerpo también, para conformarse a este conocimiento. Era recto delante de Dios. Y saben que este aspecto de la justicia tiene que ver mucho con la comunión. Porque Dios siendo justo, el hombre siendo justo, podía acercarse a su creador. ¿Sí? La justicia original, es decir, esa justicia en la cual Adán había sido creado, tiene que ver con que Adán, en el estado de inocencia, estaba dispuesto, escuchen esto, estaba dispuesto a seguir la voluntad de su creador, así como la sombra a tu cuerpo. Ustedes cuando caminan en un día soleado, un poco de la tarde, están caminando y tu sombra no se mueve, ¿no es cierto? No se queda atrás, siempre está ahí. Esa era la habilidad del hombre estando en el Edén, ¿sí? Esa era la justicia, la rectitud, y sobre todo esa rectitud le permitía acercarse a su creador. Pero también él fue creado ¿en qué? En santidad. Y esta palabra es importante. ¿Por qué? Porque la santidad quiere decir de que Adán fue creado santo, es decir, apartado para dos cosas: para glorificar y gozar de Dios. ¿Sí? Los afectos, y esto es importante, la santidad tiene que ver mucho con los afectos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los afectos de Adán hacia su creador eran puros. Se podría decir que la felicidad de Adán, amigos, era el resultado de su santidad. ¿Sí? Él era feliz completamente siendo santo. Ese es el estado de inocencia. Pero sin embargo, al ser creados en libertad, este estado de inocencia era mutable. ¿Qué quiere decir mutable? Que podía cambiar. Podía cambiar. En la próxima lectura que sigue ahora vamos a ver qué hizo Adán con la libertad que le dio, con el conocimiento que le dio el Señor, con la justicia que le dio el Señor y con la santidad
¿Qué va a hacer Adán ahora con eso? ¿Qué va a suceder? Vayamos conociéndonos, amigos y hermanos, cómo Dios se revela por medio de su palabra y nos presenta, ¿sí?, quiénes somos. ¿Quiénes somos? Dejemos de lado esa visión antropocéntrica que les explicó al inicio, de que intentemos explicarnos a nosotros mismos qué es lo que somos, y de una vez por todas veamos qué es lo que dice Dios del hombre. ¿Cómo nos define Él? ¿Sí? ¿Y cómo creó? Un rápido resumen. Salomón dice que Dios, ¿qué Dios? El Dios trino, un Dios eterno, inmutable y autosuficiente. Este Dios ha creado ¿a quién? Al hombre. ¿Y cómo lo ha creado? Recto. Esa rectitud que tiene que ver con la imagen y semejanza, tiene que ver que tiene comunión con ese Dios. Y finalmente, todo eso se puede resumir en que Él fue creado en conocimiento, justicia y santidad. Conocimiento que Él tenía. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Que los paganos, aquellos que no conocen a Dios, son ley para sí mismos, dando una muestra que la ley de Dios está en su corazón. ¿Sí? Justicia, era recto, podía acercarse a Dios. ¿Te puedes imaginar eso tú? Se podía acercar a Dios porque era recto, era justo y finalmente era santo. Fue apartado para glorificar y honrar al Señor y gozar de Él. Ese punto es importante. Eso tiene que ver con los afectos. Ahora, apliquemos para finalizar. ¿Crees que tú y yo creemos en el mismo Dios? ¿Sí? Ese detalle es importante. Porque si tú tienes una idea de un Dios el cual te has hecho en tu cabeza, no estamos hablando del mismo Dios. Y quiero traer a tu mente eso en esta tarde, que hablemos de este Dios del cual habla Salomón. Ahora, ¿crees que es el Dios trino, eterno, inmutable, autosuficiente, el cual solamente se revela en la palabra del Señor? ¿Cómo conoces tú a este Dios? ¿Por medio de ¿por medio de qué? De la Escritura. ¿Tú has conocido a este Dios por medio de la palabra? ¿O por medio de lo que tú tal vez te imaginas? Medita en eso. Segundo, analiza tu vida en esta tarde rápidamente y la vida de los demás. ¿Recuerdas que te dije que cuando vemos un niño pequeño, ¿no?, y decimos, qué tierno, qué bonito, ¿qué generalmente decimos? Que es un niño inocente. Ahora yo te pregunto, si analizamos todo esto, ¿será que alguno de estos niños, incluso los que están con nosotros, que están en brazos, está en el estado de inocencia en el cual Adán estaba? ¿Podemos llamarlos inocentes? No podemos. Tercero, ¿qué haces con la libertad tuya? Muchos dicen, no, sí, yo tengo libertad, yo puedo tomar decisión. Está bien, pero yo quiero preguntarte algo importante. Mucha gente se enfrasca y se abraza de lo que se denomina el libre albedrío. Es decir, tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Pero veamos rápidamente, gracias por su paciencia. La pregunta es, ¿crees que tú tienes el mismo libre albedrío que Adán en su estado de inocencia? A ver, examinémonos, veamos. ¿Conoces al Dios revelado en la palabra? Es decir, si Dios tuviera que evaluarte tu obediencia a su ley que está en tu corazón, ¿encontraría que eres totalmente obediente así como Adán en el jardín del Edén? No tienes entonces el mismo libre albedrío que Él. Segundo, ¿eres justo o recto delante de Dios? ¿Sí? Es decir, ¿tienes la voluntad diaria en cada segundo de tu vida de conformarte a la ley de Dios? ¿Eso es lo que haces? ¿Eres justo? Entonces no tienes el mismo libre albedrío. Tercero, ¿realmente eres santo delante de Dios? Es decir, ¿tienes afectos santos diarios en cada segundo de tu vida para con el Señor?
es el Dios trino, eterno, inmutable y autosuficiente el motivo de tu gozo y propósito en la vida. Si eso no es así, entonces nunca vuelvas a decir de que yo y mi libre albedrío puedo hacer las cosas como yo quiero escoger, porque no es tu mismo estado, como vamos a ver en la próxima lectura. Leamos una vez más nuestro texto para finalizar. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. De forma experiencial, ¿cómo estás tú? ¿Será que puedes igualarte al estado de inocencia de Adán? Conozcámonos, veamos por qué en tu corazón te has respondido en esta misma tarde que no. Si conozcamos al hombre como dice la Biblia. Vamos a orar. Oh amado Señor, gracias Padre por esta primera lectura. Gracias Señor por enseñarnos y recordarnos, Padre, una vez más quién es que tú eres. Oh Santo Dios Trino, realmente nosotros tenemos una idea bastante vaga muchas veces de tu santidad, de tu perfección, de tu eternidad, de tu inmutabilidad, de tu autosuficiencia, Señor. Perdónanos, Padre. Muchas veces creemos que podemos bajarte a nuestro nivel y eso no es así. Señor, por favor, permite que las siguientes lecturas sigan dando luz y sigan mostrándonos que este estado en el cual nuestro primer padre, Adán, fue creado, ya no está tal cual era. Oh Señor, ayúdanos a entender quiénes somos como seres humanos frente a ti. Despoja de nuestros corazones, de nuestras mentes, esas ideas que solamente el hombre se ha hecho según él piensa que es. Siempre el hombre es inocente, siempre el hombre echa la culpa. ¿De dónde viene todo eso, Señor? Ayúdanos a entender, por favor, e ilumina el corazón y la exposición de tu próximo siervo. Es en el nombre de Cristo y por sus méritos que oramos, Señor. Amén.